Hola, hola para todos. Bueno, en esta oportunidad vamos a dar una introducción breve sobre qué son los residuos peligrosos a nivel general y cómo empresa qué debemos hacer para poder gestionar nuestros residuos peligrosos y cumplir con esos requerimientos legales a nivel de permisología. Primero debemos partir de conocer qué es un residuo. El residuo es material o sustancia que queda inservible después de un trabajo o un proceso. Estos residuos se clasifican: residuos sólidos, que son material o sustancia resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, pueden ser industriales o comerciales, donde el generador presenta para la recolección a una prestadora de servicios de aseo. Está el residuo de postconsumo, que es el que genera después del uso final de un producto, como envases de plástico, metal, cartón, equipos electrónicos, computadores, celulares y esas cosas. Y está los residuos especiales, que por sus características requieren un manejo diferente a los residuos domésticos, los comunes, pero no presentan un riesgo a la salud humana o al medio ambiente. En cambio, los residuos peligrosos, que son los que vamos a manejar en estas diapositivas, sí presentan un riesgo a la salud humana. Entonces es aquel residuo que por sus características, llámese corrosiva, explosiva, tóxica, inflamable, pueden presentar un riesgo a la salud humana o al ambiente. Entonces estos se pueden considerar como empaques, embalajes, son este tipo de residuos. También las baterías, las pilas, los neumáticos usados, las sustancias químicas peligrosas. Para cumplir con las leyes, o sea, cada país tiene sus reglamentos, pero específicamente para Colombia, las leyes que conciernen al manejo de residuos peligrosos están enmarcados en la Ley 253 del 1996, donde dice que se aprueba el convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos, la Ley 252 del 2008, donde se dictan las normas prohibitivas de materia ambiental referentes a los residuos y desechos peligrosos. El decreto 1076 se expide del sector ambiente y desarrollo sostenible, y el decreto 4741, donde reglamenta la prevención y manejo de los residuos peligrosos, es el más importante, en el marco de la gestión integral de los residuos. El decreto 1609 del 2012, donde habla del manejo y transporte terrestre de las mercancías peligrosas. Pero vamos entonces a ver cómo hacemos para poder cumplir con todas estas leyes que me piden. Entonces, clasificación de residuos. Tenemos ejemplos aquí sobre los tipos de residuos. Están los residuos por actividad en el sector de la salud. Están los biológicos y los químicos. Tenemos los biosanitarios, los anatopatológicos de las partes humanas, los riesgos químicos como los fármacos, los metales pesados, los contenidos presurizados o los reactivos, y muchos más, los demás ejemplos. ¿Qué plan aplica para el sector en el que estoy? Si soy una industria o manufacturero, entonces debo cumplir con el decreto 1076 del 2016, título 6, sección 3, donde debo implementar un plan de residuos peligrosos o un plan RESPEL. Debo saber como generador qué cumplir, o sea, enmarcado en el decreto, cuáles son mis responsabilidades, mis deberes. Elaborar un plan de gestión integral de residuos y desechos peligrosos. Garantizar el empacado, embalado y etiquetado de esos residuos. Pero también tengo otras responsabilidades como clasificar y caracterizar residuos peligrosos, elaborar el plan, adoptar medidas de prevención y minimización en la generación de esos residuos, conservar los certificados durante 5 años, contratar a una empresa externa que cuente con la licencia para el transporte y disposición final de estos residuos peligrosos. Que estén, claro, esas licencias deben estar enmarcadas de acuerdo a la normativa legal. Ahora, la responsabilidad del transportador es el que, de acuerdo a lo establecido en el decreto 1609 del 2002, debe entregar
la totalidad del residuo al receptor. Se debe lavar los vehículos, esto solamente donde cuenten con los permisos ambientales, y en caso de derrame o esparcimiento, esto debe responsabilizarse solidariamente con el generador del residuo. Y por último, las responsabilidades del gestor. Esa empresa que contratamos externa, esto que presta el servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de ese residuo peligroso. Debe responder solidariamente con el generador y obtener las autorizaciones por parte de los entes competentes a las normas legales. Ahora, nosotros como empresa debemos determinar qué tipo de generador somos. Entonces debemos cuantificar nuestra cantidad de residuos peligrosos y darle un cálculo de la media móvil para saber qué tipo de generador somos. Si somos un generador pequeño, estamos en el rango de mediano o estamos como un gran generador. Entonces esto nos da como una nota donde dice que las empresas deben llevar a cabo el registro de generadores y requiere ser presentado ante la autoridad. El plan no requiere ser presentado como obligatoriedad, pero a partir de la fecha debe estar disponible y podrá ser exigido en dado caso de que haya un seguimiento y control por parte de la autoridad ambiental competente. Ahora, unas recomendaciones. Lo anterior y todo está enmarcado en el capítulo 6 del decreto 4741 del 2005, compilado en el decreto único 1076 del 2015, resolución 1362, que habla de regular la inscripción y gestión de los generadores de residuos o desechos peligrosos, donde dice que debe inscribirse en el registro de generadores, clasificar y manejar adecuadamente los residuos y presentar los informes periódicos de esos residuos. Entonces, otras recomendaciones que les puedo dar para gestionar los residuos es clasifique sus residuos peligrosos de acuerdo al CRETIP, que son estos pictogramas correspondientes como corrosivo, explosivo, inflamable, radioactivo, biológico. Realice un control de la cantidad versus el tiempo y realice controles periódicos del balance de materia de acuerdo a los procesos, cuántos residuos generamos. Identifique los puntos críticos en la cadena productiva y etiquete adecuadamente estos residuos. Defina la cantidad de recipientes necesarios para llevar la gestión adecuada. Entonces debemos conocer el proceso de que en las entradas tenemos unas sustancias químicas peligrosas y vamos a generar unos residuos peligrosos. Debemos conocer cómo funciona el proceso de nuestra empresa, cuáles son los residuos que generamos, cuánto genero de cada uno, en qué punto de mi proceso genera la mayor cantidad. Para gestionar adecuadamente, según el decreto 1076, la empresa debe poseer un plan de gestión de residuos peligrosos, en donde se enmarca los siguientes 7 ítems. Primero, como procedimiento, identificar la clasificación. Yo no sé por... Ahora sí. Entonces, primero debo identificar, de acuerdo a ese CRETIP, y clasificar mi residuo. Es importante el registro ante la autoridad competente. Entonces, cuantificar cuánto genero como residuo y establecer unas alternativas. Como tercer ítem es establecer prevención y minimización. Entonces aquí aplica lo de si puedo reducir, si puedo reutilizar, si puedo eliminar ese residuo o reemplazarlo. Si en dado caso ya no puedo hacer nada, entonces ahí sí debo gestionar con la parte externa y a donde pueda ir a aprovecharse este residuo, o si ya definitivamente va a un sitio de disposición final. Entonces, en ese manejo, en esa gestión integral interna, a manera interna de la empresa, se debe establecer el etiquetado, cómo va a ir almacenado ese residuo, en qué bolsas, en qué todo va a ir almacenado. Entonces, las personas o los empleados que gestionen esos residuos deben poseer unos equipos de protección personal y tener
unos elementos para poder transportar internamente esos residuos peligrosos. De haber un centro de acopio que se debe establecer dentro de la empresa. Esto lo voy a dar con más detalle en otro video donde explicaré específicamente toda la estructura de este plan desglosado. Y también se debe considerar en el plan unas medidas de contingencia en dado caso de que haya un derrame o haya algún, ¿sí?, por parte de química o alguna fuga. Entonces, ¿cómo voy a actuar en ese momento ante esta eventualidad? Y se debe también establecer la gestión de esa persona, de ese gestor externo, esa empresa que nos va a permitir dar el tratamiento o disposición final de nuestro residuo peligroso. Entonces ahí miramos si la empresa lo da para un aprovechamiento de ese residuo peligroso o si definitivamente tiene que ir a un sitio, a una disposición final, específicamente marcado en la normativa, que diga la norma que lo aprueba. Y a lo último, el plan debe tener una ejecución del plan y un seguimiento y evaluación mediante unos indicadores para cuantificar nuestro progreso con respecto al plan de mejoramiento de nuestros residuos peligrosos. Sin más que decir, agradezco su atención. Cualquier duda que tengan con respecto a esto, me la pueden hacer llegar. Muchísimas gracias por su atención. Suscríbanse a mi canal. Gracias.